Al voltear a ver la situación de Guatemala sobre los 5 requisitos para evaluar si este fenómeno se puede implementar, primero se puede observar gracias a la Comisión Fílmica de Madrid y su guía para ubicar las locaciones más comunes en producciones audiovisuales y algunos consejos para los encargados y las autoridades de dichos lugares, que Guatemala cuenta con una variada oferta en vía pública e infraestructura recreativa, como lo son alrededor de 18,000 restaurantes y más de 70 centros comerciales, espacios naturales como 37 volcanes, 10 sierras, 9 biomas, 349 áreas protegidas, 3,000 sitios arqueológicos, 477 cuerpos de agua y 41 playas. Infraestructura vial como 2,000 kilómetros de rutas centroamericanas, 3,000 kilómetros de rutas nacionales y 7,000 kilómetros de rutas departamentales, mayormente de asfalto, así como 4,000 kilómetros de caminos rurales. Igualmente hay centros de transporte o relacionados a la movilidad, como 30 aeropuertos, un museo del ferrocarril y varias empresas públicas y privadas de transporte. También centros sanitarios como 43 hospitales públicos y alrededor de 12,000 hospitales con licencia sanitaria. Centros académicos y recreativos como alrededor de 18,000 escuelas públicas, 49,000 escuelas privadas, 66 museos, 58 instalaciones deportivas y 14 universidades. Edificaciones religiosas como cerca de 40,000 templos evangélicos y 415 parroquias católicas. Edificaciones militares como varios centros de formación, 7 brigadas de infantería, un hospital militar y varios vehículos especializados, así como elementos de fuerzas de aire, mar y tierra. 23 edificaciones penitenciarias públicas y 33 comisarías de fuerzas de seguridad policial con vehículos especializados y más de 40,000 elementos de policía. Todo esto según notas periodísticas que hacían reportajes de diferentes eventos e investigaciones, tanto de prensa como del gobierno central. Por otro lado, y evaluando la industria turística, el Instituto Guatemalteco de Turismo divide al país en 7 zonas turísticas, que agrupan departamentos según características patrimoniales comunes, como costumbres y elementos culturales representativos, zonas que van desde arboledas húmedas hasta chaparrales espinosos, y una geografía compuesta por árboles, montañas, volcanes e hidrografía variada. Estas zonas son ciudad moderna y colonial al centro del país, altiplano con cultura maya presente al noroeste, Pacífico para actividades recreativas y cultivo al sur, Caribe verde en Izabal, misticismo y naturaleza al noroeste, paraíso de montañas y lagos en las dos Verapaces y el mundo maya el Petén. Respecto a la promoción turística, en agosto de 2022 se firmó la creación de la marca País, Guatemala asombrosa e imparable, por el Ministerio de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Cultura y Deportes, el de Finanzas, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el Instituto Guatemalteco de Turismo, en donde también participaron empresas como la Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Asociación Nacional del Café, para abarcar lo que es la riqueza cultural del país como identidad nacional para mejorar las estrategias de competitividad que refuercen los lazos comerciales con otros países. Explicando un poco el diseño, la obra consiste en una G de Guatemala que abarca 10 características representativas del país, los cuales son el Templo del Gran Jaguar, los volcanes, el color morado presente en expresiones culturales como los textiles y Semana Santa. La G se compone de 22 piezas que representan la cantidad de departamentos y cuenta con representación de un cargador de tiempo, el número 0 y la morfología milenaria, que son características de la cultura maya. Aunque en años anteriores ya contábamos con marcas turísticas como Guatemala Espíritu Maya, Guatemala Alma de la Tierra y Guatemala Corazón del Mundo Maya entre 2001 y 2022, no se había desarrollado un proyecto que involucrara no solo al turismo, sino también a las empresas nacionales para desarrollar un perfil que nos identificara como país. En cuanto al gremio, en el sitio web del Instituto Guatemalteco de Turismo existe un apartado sobre diferentes empresas inscritas en la institución y en la Cámara de Turismo también se cuenta con un listado de las diferentes empresas que están asociadas. De esta manera,
se pudo contar a más de 5.000 agentes de la industria turística del país, entre agencias de viaje, empresas de transporte, lugares para hospedaje, guías turísticos, marinas turísticas, comités nacionales y comités internacionales. Esto representa un número bastante grande y puede inducir a la afirmación de que la industria es fuerte. En cuanto a la historia del turismo, el Instituto Guatemalteco de Turismo cuenta con un documento en su sitio web titulado Antecedentes históricos del turismo en Guatemala, volumen 1, que fue redactado en el año 1993 por el INGUAT, en donde explican el avance que ha tenido este sector, que se resume en la inversión en empresas e infraestructura turística y los proyectos de la institución que se han centrado en conservación, mantenimiento y construcción de infraestructura turística, así como las campañas de promoción de Guatemala alrededor del mundo para explotar el potencial turístico del país. Es así como entre el año 2000 y 2022, según diferentes boletines informativos que realiza el INGUAT, el país pasó de 800.000 turistas hasta 2.500.000 visitantes en 2019, y algunas cifras un poco bajas durante los 3 años de pandemia entre 2020 y 2022, pero se proyecta que el ingreso de visitantes aumenta con una tendencia del 6% anualmente. Además, se tiene información que la mayoría de visitantes proviene de Centroamérica, Estados Unidos y el resto de continentes, realizando la mayor parte de la movilización por vía terrestre. De igual forma, entre el año 2000 y 2022, el ingreso por divisas ha pasado de los 500 millones de dólares hasta alcanzar 1.500 millones en 2013 y un promedio de 1.200 millones en los últimos años, a excepción de los 3 de pandemia. En general, tienen una tendencia de aumento del 9% en dichos ingresos y un aporte del 10% al Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, se puede inferir que la industria mantiene un flujo de visitantes e ingresos de divisas por las campañas promocionales y la labor de las empresas turísticas, que a pesar de las complicaciones, los resultados se exceden y las estrategias generan frutos en corto tiempo. Por lo tanto, se puede inferir que la industria está consolidada. En cuanto a la industria audiovisual, en un documento creado por el INGUAT, en colaboración con el director Jairo Bustamante, se presenta un directorio con información de las empresas y los profesionales de este sector, en donde se pueden identificar a más de 400 agentes entre cargos creativos, técnicos y logísticos, como directores, asistentes y especializados. Esto representa un número relativamente bajo en comparación con los agentes del sector turístico, pero evaluar otros aspectos como la filmografía y el aporte económico que realiza este sector permiten definir que se cuenta con una cantidad que mantiene viva la industria. Respecto a la historia, Ibermedia contiene una sección con información sobre el cine de Guatemala, a lo que se suman algunos trabajos académicos que realizaron la investigación de la historia del cine en Guatemala, en donde explican que el cine guatemalteco pasó de ser un instrumento informativo al florecimiento de coproducciones con México y otros países, un medio de comunicación social y de problemáticas en la sociedad, y más recientemente a un espacio de expresión y experimentación, por lo que se demuestra que existe un interés en los cineastas guatemaltecos a pesar de no contar con ciertas políticas de fomento, consumo, distribución y preservación. Es así como a través de la revisión de páginas web como guatemala.com, Mundo Chapín, IMDb, La Vanguardia y varias notas de prensa nacionales que hablan sobre las películas que se han ido estrenando, se pudo contabilizar más de 200 producciones audiovisuales entre películas, cortometrajes y documentales, producidos en territorio guatemalteco por guatemaltecos entre 2000 y 2022, en donde algunos años tuvieron hasta 10 estrenos, pero en general demuestra un interés en la industria por producir. Además, existen diferentes festivales alrededor del territorio y espacios como centros culturales, teatros y cines en donde los agentes de la industria encuentran espacios para proyectar sus obras y compartir con otras personas del sector. Sobre esta línea, un estudio realizado por la revista académica ECO de la Universidad Rafael Andívar determinó que el cine se encuentra dentro de la economía naranja, que abarca actividades como televisión, videojuegos y arquitectura, entre otros, la cual ha facturado entre 700 y 800 millones de dólares en exportación desde el 2015 hasta el 2021, generando desde 30.000 hasta 50.000 empleos.
y creando un aporte del 0.65% del PIB nacional. Y en sitios web como IMDb, al escribir el nombre de Guatemala, se cuenta con más de 477 resultados de producciones audiovisuales relacionadas al país, entre creaciones propias o donde el país participó o simplemente que el país fue mencionado en una película. Pero no se especifica la diferencia entre todas estas. Sin embargo, esta cantidad posiciona al país como referente en la región centroamericana en segundo lugar, por detrás de Costa Rica, lo que representa una oportunidad para continuar dicha distinción alrededor del mundo y colaborar con las regiones vecinas para mejorar la situación de reconocimiento de los países. Por lo tanto, la industria aún no se puede considerar como tal industria, pues no existen procesos que automaticen la producción y la remuneración de las obras, para seguir evolucionando y aspirando a aumentar consecuentemente las producciones en el país. Pero sí, es un sector con mucha actividad y potencial para atender producciones que vengan al territorio. Sobre el marco legal, una primer guía al buscar sobre las leyes respecto al audiovisual en Guatemala es el sitio web de una de las asociaciones de las que Guatemala es parte, llamada la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, la CAACI, en donde se muestran 3 leyes relacionadas al fomento y al desarrollo cultural y al audiovisual en el país. La primera de estas es el Acuerdo de Cooperación entre los países centroamericanos y México, firmado en 1996, en donde se pone en común la búsqueda de proyectos colaborativos para el desarrollo socioeconómico de estos, en temas como política, ciencia y el sector educativo y el audiovisual. La segunda es la Ley de Espectáculos Públicos, en donde se establecen medidas, permisos y limitaciones para empresas que realicen actividades culturales como óperas, actividades artísticas como exposición de cine y actividades recreativas como circos. Al leer específicamente el apartado de cine, en esta ley se contiene que se requiere de un permiso para grabar en el país, que es concedido por la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes, para lo cual únicamente se debe entregar el guión original, 3 copias de este y una sinopsis como requisitos, que además transfiere responsabilidad sobre cualquier tipo de daño a monumentos arqueológicos durante la producción, e igualmente se requiere el permiso llamado autorización para filmaciones y fotografía dentro de los parques y sitios arqueológicos, que solo requiere una carta y un formulario que se debe enviar a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del país. Y esta misma ley más adelante también especifica que las películas que se lleguen a proyectar en el país deben someterse a censura, autorización y revisión de calidad para obtener los permisos llamados solicitud de clasificación fílmica y la licencia para salas de cine, extendidos por el Teatro de Bellas Artes, en donde las salas de cine deben contar con autorización y requisitos de seguridad, higiene y señalización. Asimismo, se especifican algunos cuidados como que solo se permite la entrada de niños desde 5 años, que hay multas por incumplir las autorizaciones y los requisitos, existe un impuesto según el carácter recreativo de las salas de cine, y hay prohibiciones para películas con temas inmorales que inciten al crimen y de propaganda en contra de valores humanos, contra la nacionalidad y contra la solidaridad internacional. Respecto a la ley de cine, esta se plantea como la propuesta para que el gobierno abarque las necesidades en fomento, consumo, distribución y preservación de la industria audiovisual guatemalteca, que aún no se han saciado, la cual propone la creación del Instituto Guatemalteco de Cine, el Consejo Nacional de Cine, el Fondo de Fomento del Cine, el Registro Cinematográfico, la Comisión Fílmica Nacional y la Cinemateca Nacional. Es decir, esta ley propone la creación de un ente central que gestione y divulgue las obras del cine nacional para priorizar su consumo, el registro de las obras que se lleguen a producir y las que se han producido, la creación de un fondo de fomento que nazca del impuesto aplicado a las entradas a los cines y varias otras acciones que buscan proteger, promover y abrir oportunidades de participación igualitaria en el cine guatemalteco. Esta ya fue revisada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso en 2021, por lo que faltaría promover su debate en 3 discusiones a cargo de los diputados del Congreso y esperar su aprobación. La revisión
la realizó el diputado Carlos Calderón, presidente de dicha comisión, quien en su informe, que está disponible en PDF gracias al medio de comunicación Soy 502, aporta también información contextual acerca de esta ley, como lo son algunos antecedentes como la Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de 2007, que nunca se debatió, el Convenio de Integración Iberoamericano de 2011, que se aprobó, la Ley de Creación del Consejo de Cine de 2016, que nunca se debatió, y la Ley Nacional de Cinematografía de 2019, de la que no hay información. Y también hay información importante aportada por el diputado, como la asistencia a cines en 2019, que fue de 7.2 millones de personas en comparación con los 5.4 millones de 2015, según la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, y que las actividades de arte y entretenimiento producen más de 2 millones de quetzales, con 1 millón solo en salarios, al igual que las actividades cinematográficas y audiovisuales produjeron más de 3 millones de quetzales en 2018. Por lo tanto, la ley ha tenido importancia y fundamentos alrededor de la historia para mejorar la situación de la industria guatemalteca. Al observar ejemplos de éxito como Colombia, algunas investigaciones académicas resaltan una problemática respecto a la ley de cine, la cual fue aprobada en 2003, con la que si bien se aumentó la cantidad de producciones debido a que existía un fondo de fomento, no se encontraba sostenibilidad, pues no se recuperaba la inversión que realizaba el gobierno, llegando a necesitar hasta $300,000 extras debido a la falta de mecanismos de promoción y fomento de consumo en los cines, pues no se mantenían estas películas colombianas más de un par de semanas en los cines y tampoco se priorizaban por encima del cine extranjero. E igualmente no se contaba con políticas que abarcaran las plataformas digitales. Incluso, a pesar del posicionamiento que lograron más adelante como país, gracias a la Ley 1556 de 2012, en donde el logro de aumento de atracción de producciones extranjeras logró generar un derrame económico que les permitió contar con más dinero gracias al aumento en la cantidad de rodajes, las noches de hotel y la creación de empleos que se daban alrededor del país. Los espacios tanto para grabar como los de la taquilla igualmente se mantenían llenos de estas obras extranjeras filmadas en el territorio, con lo que a pesar de las ventajas económicas y la promoción turística que lograba esta ley, que permitía contar con más recursos para continuar el cine colombiano, no existía un balance entre el aspecto comercial y cultural de la industria del cine en Colombia, sino que eran meramente intereses económicos. Por lo tanto, en la Ley de Cine de Guatemala se debe procurar las medidas que faciliten el consumo de obras nacionales y el retorno del fondo de fomento que realiza el gobierno. Dentro del marco legal, cabe mencionar también algunas formas de apoyo que existen actualmente, como lo son la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Departamento de Apoyo a la Creación Artística, el cual dispone de ayuda para pagar transporte, alimentación y hospedaje a los cineastas que participen en festivales en otros países. Y la Unidad de Cine y Audiovisual ha realizado proyectos de exhibición y premiación de películas nacionales. Y este ministerio también ha pagado el monto requerido por el programa Ibermedia, que ha sido de hasta $150,000, en donde los cineastas pueden acceder a una convocatoria para contar con un fondo internacional de cine que entre 2009 y 2016 ha brindado $560,000 en fomento y ha permitido que se produzcan 13 películas guatemaltecas. Asimismo, en los últimos 2 años, el gobierno dispuso de 2 iniciativas para apoyar a los artistas, en los que se incluye el cine. El primero es el programa Apoyarte, que benefició a 3,000 artistas con 3,000 quetzales en 2022 durante la pandemia, y el segundo es Espacios, que benefició a 30 largometrajes con 10,000 quetzales cada uno, 2 series web con 50,000 quetzales cada uno, 4 largometrajes en producción con 50,000 quetzales cada uno, y 4 cortometrajes con 50,000 quetzales cada uno, todos durante el 2022. Sin embargo, estos apoyos monetarios, aunque demuestran la capacidad de inversión del gobierno, son bajos en comparación con el Fondo Fauno de Costa Rica, que desde el 2015 ofrece $500,000 que no se comparan con los $130,000 que ofrece la iniciativa Espacios. Por lo tanto, sobre el marco legal, existen normas para grabar y proyectar, e igualmente existen proyectos
pero no hay una legislación que atienda los problemas y las principales necesidades de la industria. Respecto a la Comisión Fílmica de Guatemala, no existe tal ente debido a que no existe una ley o acuerdo gubernativo, pero para estudiar y conocer sobre el tema, se pueden revisar algunos trabajos académicos en donde se pueden encontrar modelos de comisiones fílmicas, con lo que en ese trabajo se propone que se adapte el modelo de Comisión Fílmica Mexicana, que se compone de Coordinación General, el Consejo de Patronos y las oficinas de rodaje, ventanilla, sitio web, trámites y promoción, en donde podría participar una persona de Casa Comal en la dirección general, un representante de la Cámara de Turismo de Guatemala para abarcar al sector privado turístico, un representante de Agacine para abarcar al sector privado audiovisual, un representante del Ministerio de Cultura y Deportes para abarcar al sector público audiovisual, un representante del Instituto Guatemalteco de Turismo para abarcar al sector público turístico y un director de cine galardonado para abarcar a la ciudadanía. Y respecto a las oficinas, en la de rodaje se propone que esté un miembro en la administración de Agacine para que acompañe a las producciones. En ventanilla podrían haber 2 miembros en la dirección de Agacine que proporcionen información a las producciones por correo y por llamadas, que en trámites se cuente con un miembro que dirija Casa Comal, que pueda agilizar los procesos burocráticos de trámites, visas y aduanas, y en promoción, que se cuente con un miembro del Instituto Guatemalteco de Turismo para realizar la comunicación sobre la comisión en las ferias de turismo a las que asista el país. Esta es la propuesta de este trabajo y un ejemplo de cómo se organizan las comisiones fílmicas. Y por ejemplo, para hablar de objetivos y proyección, se propone que la Comisión Fílmica de Guatemala cuente con un periodo de 3 años con los objetivos de lograr 3 coproducciones con la región de Centroamérica y el Caribe, con Suramérica y con Europa o Asia. Con lo cual, también se debe plantear el objetivo de incrementar en 15% la cantidad de turistas que provienen de estos países, con lo que además obviamente se mejora la imagen del país para atraer también a más producciones extranjeras, y aproximadamente todo esto abarcaría un presupuesto de 50 millones de quetzales entre gastos operacionales y gastos de promoción. Y como sucede en el caso de Colombia, la comisión también debería brindarlo para las producciones nacionales, de manera que se estimule la producción en el país y se cuente con bastante material promocional y de comunicación sobre los servicios que ofrece esta comisión. Finalmente, sobre el incentivo económico, al igual que con la Comisión Fílmica, si no existe una ley o un acuerdo gubernativo, este no puede existir. Sin embargo, al evaluar la posibilidad de contar con fondos, con lo que se mencionó anteriormente sobre lo que ha hecho el Ministerio de Cultura y Deportes, se cuentan presupuestos de 9 millones para apoyarte y 7 millones para espacios, además de 1 millón de quetzales para Ibermedia. Igualmente se considera que la industria turística cuenta con buena cantidad de ingresos, que llegan hasta los 1.000 millones de dólares en divisas, por lo que existen fuentes de recursos. Y de acuerdo con el LATC, igualmente se puede encontrar una alternativa en donde el sector privado pueda disponer de descuentos y ofertas especiales de las empresas turísticas en sus servicios para crear incentivos atractivos para que éstas lleguen al país. En general, el objetivo del incentivo económico que existe en Guatemala debe igualar los incentivos de otros países latinoamericanos que van desde los 100,000 hasta los 3 millones de dólares. Por lo tanto, a través de la revisión bibliográfica, se pudo constatar que se cuenta con una industria audiovisual pequeña de profesionales y empresas comparado con la industria turística, por lo que se desconoce si pueden atender producciones extranjeras, que se cuenta con una industria turística bien establecida, con una buena cantidad de profesionales y empresas que pueden atender las necesidades turísticas de las producciones extranjeras y el aumento de visitantes que se llegara a dar en el país, pero aún se debe conocer la perspectiva de los mismos integrantes de esta sobre el fenómeno. Y que existen leyes para pedir permiso al grabar y al proyectar dentro del territorio, pero no existe un marco legal que mejore el desarrollo de la industria audiovisual
la colaboración con otros países en proyectos audiovisuales y en general que permite el desarrollo del turismo cinematográfico. Asimismo, no existe una comisión fílmica en Guatemala, pues esta debe establecerse dentro de una ley o acuerdo gubernativo, pero se puede conversar con algunos personajes importantes de la industria audiovisual y de la industria turística entre los sectores público, privado y de la ciudadanía en la creación de una comisión. Tampoco existen incentivos económicos para el desarrollo del turismo cinematográfico, pero hay ejemplos de recursos que ha dado el Estado para proyectos de cine, y una alternativa puede ser dialogar con el sector privado sobre crear ofertas o descuentos en sus servicios para generar una propuesta atractiva. Debido a esto, para este proyecto, además de la anterior revisión bibliográfica, se plantea conocer la percepción acerca del fenómeno, de las propuestas e incluso información extra que puedan aportar 13 personas de la industria turística y la industria audiovisual dentro de los sectores público, privado y ciudadano. De esta manera, se contactó con el Ministerio de Cultura y Deportes y el Instituto Guatemalteco de Turismo para abarcar al sector público, la Cámara de Turismo de Guatemala, la Comisión de Economía Naranja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, una empresa de transportes llamada Buses para Todos GT, la Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala, APEGUA, y el Gremial de Hoteles, Restaurantes y Turismo de Quetzaltenango, que representan a algunos sectores del sector privado, y la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, Casa Comal Arte y Cultura, como agrupaciones de personas de la industria audiovisual, y los directores de cine Edwin Ramírez de la película Un piloto a la carrera, Manny Herrera de la película Vicente Mozo y Rodolfo Espinosa de la película Making Of, quienes estrenaron sus películas durante el año 2023. De estos, se sostuvo un diálogo con todos excepto con el director Manny Herrera y con Casa Comal, pues nunca respondieron, y no se obtuvo fecha para la entrevista de ambas instituciones del sector público, ni de la Cámara de Turismo de Guatemala, ni del director Edwin Ramírez, por lo que únicamente se concretaron entrevistas con la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, el director Rodolfo Espinosa para hablar sobre la industria del cine en Guatemala, y la Asociación de Pequeños Hoteles de Guatemala, la empresa Buses para Todos GT y el Gremial de Hoteles, Restaurantes y Turismo de Quetzaltenango para hablar sobre la industria turística de Guatemala.